Vamos a hacer un unboxing de este dron de DJI Mini 3 y viene con el combo, viene con las 3 baterías, su estuche, todo. Vamos a verlo. Vamos abriéndolo poquito a poquito. Y nos trae de hace mucho tiempo. Esto es muy importante para las grabaciones de nuestros proyectos y también si ustedes necesitan algún tipo de grabación especial para un evento o algo, nosotros les brindamos ese servicio. Aquí, primero que nos trae aquí la bolsa, su estuche, ya viene todo compactado, ya y podemos ver esta belleza de bolsa. Déjenme decirles que la calidad es brutal, es muy brutal. Estamos abriendo la maleta para llevarlo para viajes y eso, para volarlo. Aquí está lo esperado. Bueno, aquí tiene otro zipper, no sé para qué es, pero es interesante. Aquí podemos ver el dron. Aquí en esta parte, wow, estas son piezas. Aquí trae el reemplazo cuando se golpean, esos tornillos. Okay, estos son los repuestos. Muy brutal. Aquí está, wow, esto es una belleza. Aquí podemos ver lo que es el control del DJI. Este es el control, miren esa belleza. Tiene sus botones, joystick, estas palanquitas que ven aquí, que ya se ponen aquí para hacer el movimiento del joystick. Tiene su pantalla. La calidad es muy alta. Aquí nos trae lo que es manual, pero casi siempre yo no leo estos manuales, pero sí es muy importante si quieres saber algunas especificaciones, las calcomanías, cable, destornillador, pero miren, tengo tantos destornilladores, así que bueno, traen su cable de carga para cargar el control, incluso para cargar lo que son la batería. Bueno, trae eso. Aquí lo increíble es que nos trae lo que son las baterías. Aquí, este es el compartimiento de las baterías. Aquí se ponen a cargar. Vienen con 3 baterías. La otra me imagino lo tiene el dron. Aquí se carga lo que es las baterías. Ahí las entraditas. Y acá viene lo primordial, lo esperado, que es el dron de DJI 3. Una belleza, viene con su protector para guardarlo, no se golpee el lente, sus hélices pueden abrir. Aquí está el dron, que es de esta forma bastante práctica. Aquí está la otra batería, esa es la que yo estaba buscando. Aquí están las 3 baterías, todo su control, es decir que viene todo el paquete completo. Aquí él trae sus lucecitas para cuando él está volando. Y bueno, eso serían todas sus funciones, su parte interna. Y bueno, eso sería todo en cuanto a todo lo que trae el dron.
Bueno, mi experiencia en el dron en vuelo es brutal, nunca se desconecta del mando principal. Las grabaciones son muy nítidas en 4K. El- por ejemplo, el movimiento en el dron, todo es fluido. La distancia, y eso que la distancia que aguanta es hasta 10 kilómetros y solamente estuve manejando hasta máximo 2 kilómetros de distancia. Y claro, no sobrepasarme a los límites que pedía lo que era la autorización por las leyes aéreas, que eran 120 metros de altura. Y bueno, estuve volando muy fluido, la cámara es demasiada buena, se ve un paisaje brutal. La verdad no tengo queja en cuanto a la estabilidad del dron, es súper estable. También regresa solo, tiene en el control. Si le presionas regresar al lugar de posición con el GPS, él regresa totalmente solo. No hay que hacer nada. No hay forma de perderse el dron, ya que trabaja con GPS, lo cual aguanta demasiada distancia con lo que son los satélites, más que todo. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Aparte de volar el dron en el día, también lo volé de forma nocturna y también es muy nítida la cámara, se puede apreciar bien el paisaje. Claro, hay que tener un poquito más cuidado por los cableados y todo lo demás, pero gracias a los sensores y ciertas
precaución también. Pude volarlo de una forma muy fluida. Como pueden apreciar, la nitidez de la cámara y lo fluido, pues todo en el control se ve así mismo como están viendo el video, así de fluido se ve. Y bueno, más que todo, espero que les haya gustado nuestro unboxing del dron DJI Mini 3. Así que muchos saludos, bendiciones y nos vemos en un próximo video.